Quiere decir que la persona piensa que está olfateando un olor, pero no hay nada. Solamente él lo huele. Y dentro de la fantomia hay un término llamado cacosmia. Y, por ejemplo, en la señora, está el área, las personas que están a su lado están pero recontra bien limpiecitos, no huelen a nada, pero él huele, él tiene una sensación de un olor feo, desagradable. ¿Y por qué solamente esa persona puede percibir ese olor? Viene por consulta. Doctor, una consulta, te dice, disculpen la palabra, huelo desagradable a caca esa. Y tú le dices, señor, bueno, tú te reirás, ¿no? Señora, ¿qué tal que huele, no? Pero sí, tiene mucho que ver con esto. La cacosmia o la fantosmia tiene que se presenta en algunas patologías como la epilepsia. O sea, es el aura. O sea, hay personas que saben que les va a dar su epilepsia, que va a dar su convulsión, pero ellos dicen, estoy viendo una nube, o escuchan un sonido, ¿no? O hay algunos que comienzan a olfatear. Y olfatean de esa manera, y ese es el aura. Y va a estimular a lo que es la convulsión, que es parte del diagnóstico de la epilepsia. Entonces, ese pata te está diciendo, esa señora te está diciendo hace rato, ¿sabe qué, doctor? Tengo ese tipo de olores. Y tú dices, no, señora, no pasa nada. Entonces no estás viendo tu clase de fisiología, tu clase de neurología. Entonces, esos pequeños términos nos va a ayudar adelante, ¿ya? También hay anosmia, ¿no? Hay parosmias. Vamos a hablar de eso adelante. Entonces, miren, en ese cuadrito, nosotros ya hemos estado al revés, ¿no? De la estimulación en la corteza frontal mediante las fibras del bulbo olfatorio que son atravesadas o hacen sinapsis con las células olfatorias del nervio craneal cuando atraviesan la lámina cribosa y son estimuladas por los cilios, acá. Este cilio, ¿por qué a esta sustancia química lo transforma en una transmisión sináptica? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque para que pase eso, como te digo, la sustancia química tiene que tener tres características, miren. Tiene que ser volátil, o sea, no vas a oler líquido. ¿Qué vas a oler? Gas, ¿no? Volátil. Ahora, tiene que ser soluble esa sustancia porque va a tener que atravesar, ¿qué cosa? El moco, porque acá está la glándula de Bowman, secretando moco. ¿Sí? Y esta célula nerviosa, su pared de la célula nerviosa que es lipídica. Entonces va a tener que ser lipídica, hidrofílica y tiene que ser volátil. Entonces estos tres criterios hacen que esta célula nerviosa, este cilio, estimule esta célula nerviosa y lleguen al glomérulo olfatorio y hagan sinapsis con sus células mitrales, con la célula en penacho, ingresen al bulbo olfatorio, formen la vía olfatoria y estimulen al núcleo que tengan que estimular para que puedan realizar, para que puedan dar la señal de, como le estaba diciendo, si es una señal emocional, es una señal que estaba comentando. Entonces, mira, nosotros tomemos al olor de la sustancia como odorante. La sustancia odorante es lo que captamos los olores, ¿está bien? Este odorante va a estimular al receptor de membrana del cilio. Este es un receptor de membrana, lo va a estimular, pero cuando lo estimula este receptor tiene una proteína G que está formado por tres subunidades, alfa, beta y gamma. Pero cuando estimula a esta proteína G y libera esta subunidad alfa, pero esta subunidad alfa, ¿dónde va a ir? Va a ir a esta proteína llamada adenilciclasa. Lo va a estimular esta subunidad alfa, la adenilciclasa, y esta adenilciclasa, ¿qué va a realizar? Va a tener como función fragmentar el ATP, libera un fósforo inorgánico y se queda con el adenosín monofosfato cíclico. Y este adenosín monofosfato cíclico va a estimular los canales de calcio. Este canal de calcio va a ingresar el sodio, los canales de sodio. Este sodio va a ingresar y cuando este sodio ingresa, ¿qué fase comienza? La polarización.
se polariza y comienza a generar lo que es la transmisión sináptica. Entonces, así de simple. Entonces, este cilio va a captar a la sustancia odorante. Esta sustancia odorante estimula la membrana celular del cilio, donde en el receptor del odorante está unida una proteína que se llama proteína G. Esta proteína G está unida a 3 unidades, alfa, beta y gamma. Esta unidad alfa va a estimular a la adenilciclasa. Cuando estimula la adenilciclasa, se va a liberar y va a fragmentar el ATP, liberando fósforo inorgánico y queda con el adenosín monofosfato cíclico. Y este adenosín monofosfato cíclico va a aperturar, va a estimular que se abran los canales de sodio. Y este sodio comienza la polarización. Y cuando comienza la polarización, comienza la transmisión sináptica. Así de simple. Y esta señal que van a llevar, ya ustedes ya saben, van a ir a lo que es al glomérulo olfatorio, a la célula mitral, el penacho, y van a estimular al bulbo olfatorio principal o accesorio y a los núcleos periforme, preperiforme, al núcleo vitelino, al núcleo límbico, a todos los núcleos que ya les hemos comentado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo una sustancia que está en el ambiente podemos interpretarlo, captarlo, hacer sinapsis y decir si es agradable, desagradable, o nos trae recuerdos mediante esa fisiología? El resto de nervios craneales que vamos a hablar, el 5 y el 7, no hay esa fisiología. Mayormente estamos hablando algo de como si fuera una clase de neurología, ¿no? Porque solamente el 1, el 2 y el 8 hay bastante por hablar en fisiología. ¿Ya? A ver, ¿qué más comentamos? Miren, les estaba comentando que en el primer segundo, cuando captamos la sustancia, en el primer segundo vamos a adaptarnos, el 50%. Y al minuto se va a extinguir esa señal, por si acaso. Guyton habla que al primer segundo de solamente captar esa sustancia química, el 50% se adapta. Y el otro, y al minuto, desaparece. Ahora, yo les dije, ¿por qué todo el día no estamos oliendo la misma sustancia? ¿Por qué no estamos sintiendo o entendiendo que estamos captando la misma sustancia? ¿Por qué no queda todo el día? Porque le estaba comentando que Guyton habla de la retroalimentación cerebral. La retroalimentación cerebral, ¿qué quiere decir? Que toda la sinapsis que estamos haciendo, que ya hemos mencionado, hay un retorno. Este retorno, ¿quiénes son? Las células mitrales y las células de penacho, que van a ser estimuladas, entre comillas, inhibidas por las células granulares. Estas células granulares van a producir o van a estimular el GABA. Y este GABA va a inhibir a las células de penacho y las células mitrales, y por consiguiente va a desaparecer la sensación. ¿Me entiendes? Así como captamos la sustancia química, ahora ¿cómo desaparece esa sustancia química? Si viene esa pregunta, ya saben, se llama inhibición por retroalimentación cerebral, donde estimulamos a las células granulares. Mira, para que se acuerden, hemos hablado de eso. Está en otro mundo, ¿ustedes creen? Sí, ¿eh? Ya, mira, acá. Mira, este diagrama de la vía olfatoria, va a regresar, va a ser, la sinapsis es hacia la derecha, pero va a haber una retroalimentación. Van a ir a las células mitrales y células penacho. Pero ¿dónde exactamente? Van a estimular a estas células. Estas células que están acá en amarillo se llama célula granular. Esta célula granular va a liberar el GABA. ¿Y este GABA qué va a hacer? Va a inhibir ¿qué cosa? A la célula mitral y a la célula penacho. Y en ese momento, esta retroalimentación negativa cerebral va a desaparecer lo que es la captación de la sustancia. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, está bonito este tema, es práctico. Mira, qué bonito tiene estar captando luz. Pero sí, médicamente, bueno, el hombre siempre busca
poca teoría, ¿no? Pero bueno, fisiológicamente estamos entendiendo cómo una sustancia química puede estimular a nuestra corteza cerebral, dar un mensaje y este mensaje transmitir sinápticamente en todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, chicos, este diagrama, léanlo bien, ¿ya? Este diagrama, léanlo bien. Puede ser. Sí, pero ¿por qué este diagrama está en el Guyton? Bueno, el de acá. Pero esto de acá, más detallado, es este. Este diagramita, también léanlo bien. Acuérdense del órgano vomeronasal, que tiene que ver ¿con qué? Con las feromonas, ¿sí? Y cuando estimulamos de manera certera, con certeza, el lóbulo frontal, lo que es la corteza frontal y la corteza orbitofrontal, tiene que ver con la captación de los olores, ¿ya? Y lo que es con el hipotálamo y la amígdala, lo que es estimulación del sistema límbico con la respuesta a emociones. Pueden preguntarse, ¿no? La captación de un olor asociado a las emociones, ¿qué zonas se estimulan? La zona de la amígdala y del hipotálamo. En cambio, la que está en la corteza entorrinal se relaciona a los recuerdos olfatorios, como te dije. De repente te fuiste de chiquito a la playa, te trajo un buen recuerdo, te vas con alguien a la playa y te sientes cómodo, no por la persona que está a tu costado, sino por lo que activaste ese recuerdo. ¿Me entiendes? De repente vienes del campo, has vivido toda la vida en el campo y por ahí te vas a una zona campestre y te sientes cómodo. ¿Por qué? Porque hay esa relación con recuerdos olfatorios. ¿Me entiendes? Todo tiene que ver, ¿ya? Entonces, aparentemente Guyton habla de 7 olores primarios, pero otros hablan de 100. Entonces, dentro de estos 7 olores primarios está el alcanforado, el almizcleño, el floral, el mentolado, el etéreo, el acre y el putrido. Bueno, nunca he oído almizcleño, pero bueno, Guyton habla de alcanforado, de almizcleño, floral, mentolado, etéreo, acre y putrido. Estos 7 olores, estas 7 sensaciones olfatorias primarias es la que escribe Guyton, pero bueno, también habla que hay estudios donde hay 100 y otros libros hablan donde hay más de 1000 sensaciones olfatorias. Por si acaso, hay más de 1000 sensaciones olfatorias. Guyton habla de unos 100 y describe solamente 7, ¿ya? Esos son los 7 que describe. Ahora mira, Guyton habla del sistema olfatorio primitivo y el sistema olfatorio antiguo. La pregunta está dado ahí, ¿en qué área está? Entonces, el área olfatorio medial tiene que ver con el área de sistema olfatorio primitivo. Y el lateral tiene que ver con el sistema olfatorio antiguo. Por si acaso, puede ser la pregunta, porque Guyton lo comenta. ¿Pero qué quiere decir el sistema olfatorio primitivo? Región del cerebro vinculada con el comportamiento básico. Entonces, te puede preguntar, ¿dónde se encuentra, en qué área se encuentra lo que es la región del cerebro vinculada con el comportamiento básico, en el área olfatoria medial? ¿Ya? Y en cambio, el sistema olfatorio antiguo tiene mucho que ver con las emociones. ¿Recuerdas? Cuando estimulaba a lo que es la corteza preperiforme y periforme, más el núcleo amigdalino del hipocampo, va a estimular al sistema límbico. Tiene que ver con el sistema emocional. Entonces, el sistema olfatorio antiguo, con las emociones asociadas a la olfacción, y el sistema olfatorio primitivo con el comportamiento básico, ¿sí? Ya, eso es lo que les dije, el centro centrífugo de la activación olfatoria tiene que ver con la retroalimentación negativa, y eso es para que desaparezcan las sensaciones olfatorias. Bueno, la estimulación del nervio olfatorio tiene que ver con algunas sustancias, no todas las sustancias, por ejemplo, no sustancias irritantes. Por ejemplo, siempre hacen la exploración, por ejemplo, con sustancias como café, jabón, chocolate, cítricos. Café, chocolate, cítricos. Ahora, cuando estimulan una fosa nasal en una narina, porque la entrada es la narina, ¿no? Y todo el conducto es la fosa nasal. Entonces, tapamos una fosa nasal de la narina y estimulamos de repente a olfatear alguna sustancia para ver si se capta el olor. Entonces, si está presentando el olor.
¿Ya? Por ejemplo, nosotros en el tiempo de COVID había algunas cepas que daban anomia, o sea, no podían olfatear, pero no todas las personas tenían eso, no todas las personas, pero por si acaso la causa más frecuente de anosmia es los resfríos comunes. Claro que los traumatismos cefalocranianos también pueden producir eso, claro que algún tumor, un tumor nasal también puede producir eso. Entonces, hay enfermedades que están asociadas a la anomia o la hiposmia. Para estimular, para hacer la exploración de este nervio craneal, utilizamos sustancias no irritantes. Las sustancias más importantes es el café, el jabón, algún cítrico o algún chocolate. Entonces, cuando realizamos este tipo de exploración, la pregunta va a ser: ¿huele o no huele? ¿Es agradable o no agradable? Y se identifica el olor. Entonces, estimulamos la mucosa olfatoria. Entonces, las tres preguntas de evaluación es si es agradable o desagradable, si huele o no, y si recuerda a qué huele. ¿Me entiendes? Esa va a ser la exploración e interpretación olfatoria. Ahora, bueno, hablamos de la anosmia, de la hiposmia, de la hiperosmia, de la fantosmia, de la cacosmia. O sea, normalmente la causa más frecuente es de la disminución de la captación de olores, tiene que ver con los problemas respiratorios. Y entre los problemas respiratorios más frecuentes están los resfríos comunes. Los resfríos comunes tienen que ver con la disminución de la captación de olores. Entonces, la anomia es la disminución de la captación la desaparición o no oler nada. La hiposmia disminuye esa captación. La hiperosmia, o sea, hay una exagerada captación de ese olor. La fantosmia significa que el olor no existe, pero tú piensas que está ahí. Como te digo, de repente se asocia a algunas enfermedades psiquiátricas o también a algún problema de epilepsia, como si fuera como un aura, igual que la cacosmia. Nervio trigémino. Para avanzar mejor, chicos, ¿ya? ¿O no? ¿Qué hora son? Ya son las 10 y... ¿No se quiere ir? ¿Sí? ¿Se quedan hasta las 11? Ya, listo, ya. Ya, listo, ya, se puede ir. Ya entendí, ya. Lo voy a tener presente para mi otro examen. La venganza. No se vengo hoy. Profe, el otro examen ya Ah, fácil. ¿Qué digo? ¿Te pongo pre? No se puede quejar.